Muy bien, está mal, parece. Carlos, ¿estamos? Sí, jefe, está todo perfecto. Muy bien. Muy buenos días, sí, muy buenos días todavía a todas y a todos. Quiero agradecer a las profesoras y profesores de nuestro programa que están hoy día presentes. También quiero agradecer la presencia de varias y varios de nuestros estudiantes que se irán incorporando a lo largo de la presentación. Y también aprovechamos a saludar a quienes vean esta presentación online, porque va a quedar grabada en las redes de nuestro programa, ¿ya? Para que los que están hoy día sepan que nos están grabando. Hoy, como es ya tradicional, al final de un semestre y por empezar el segundo, vamos a cada uno de los profesores y profesoras de nuestro programa van a presentar los cursos mínimos y los optativos que dictará el Magíster en Patrimonio Cultural de la Universidad Católica este segundo semestre del año 2024. ¿Ok? Tenemos una cantidad de cursos mínimos que nuestros profesores irán presentando, también cursos optativos. Tenemos un curso nuevo en nuestra malla, cosa que nos tiene muy contentos, una incorporación de un curso optativo que ya veremos su presentación. También se incorpora una nueva profesora a nuestro equipo que nos ha dictado antes clases en nuestro programa. Hay además algunos movimientos de profesores interesantes, creo, en algunos de nuestros cursos mínimos. Así que tenemos como se tenemos un menú interesante para ver hoy día. Así es que reitero los agradecimientos a todos quienes nos están acompañando hoy día y sin más, que no se nos haga tan largo, vamos dando el pase a cada una de nuestras profesoras y profesores que nos van a ir presentando sus cursos. Comenzamos con la profesora Mónica Bahamondes con su curso de Problemas Actuales de la Conservación del Patrimonio. Mónica, la pantalla y el micrófono son tuyos. Muchas gracias, Dino. Hola, hola queridos colegas y estudiantes. Bueno, ya me presentó Dino, soy Mónica Bamondes, soy ingeniero de profesión y hace muchos años, ya ni siquiera recuerdo cuántos, dicto este curso en este magíster. Eh, y por cierto, a lo largo de todos estos años, el concepto de patrimonio, de conservación y de restauración ha ido cambiando y por lo tanto este curso ha sido bastante dinámico en términos de ir incorporando todas estas modificaciones, cambios y yo diría avances que ha habido en términos de qué entendemos por este tipo de intervenciones sobre el patrimonio. Este es un curso básicamente expositivo. Yo vamos analizando casos en clases, muchísimos casos en clases, y partimos siempre por definir un marco conceptual dentro del cual nos movemos. Nosotros aquí nos sentamos con todos los estudiantes y vemos y analizamos distintas definiciones de patrimonio, distintas definiciones de conservación y de restauración a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y nos vamos quedando con aquellas que nos parecen más indicadas para la época actual. Básicamente y principalmente nuestros principales referentes son Brandi, por un lado, que fue como el gurú de los restauradores durante muchos años en el mundo, y personalmente lo reconozco en Chile, digamos, cuando yo empecé con este tema era Brandi nuestro referente, hasta llegar hoy día que tenemos la teoría contemporánea de la restauración con Salvador Muñoz Viña, que es un teórico de la restauración que no, en realidad no es tan teórico, él es un restaurador además, ¿no es cierto?, pero que elaboró la teoría contemporánea de la restauración y que acerca el patrimonio a la gente y a los profesionales que trabajamos con él. Una vez terminados estos análisis, nos dedicamos al tema que nos convoca, digamos, que es la conservación. Y para poder entender la conservación, nos fijamos, primero que nada, en algo que aunque parezca obvio, no es tan obvio, poder conocer qué es lo que son los deterioros del patrimonio, cómo reconocer un deterioro. Porque hay deterioros que son evidentes, cuando, no sé, una muralla se cae, cuando, qué sé yo, los ratones se comen, no sé, la carta de la independencia, o las polillas, el traje de Arturo Prat. Pero hay algunos deterioros que no son tan evidentes. Entonces, a lo largo de la primera parte del curso vamos analizando lo que significa el deterioro, qué es lo que implica el deterioro y sobre todo qué factores interactúan para deteriorar el patrimonio. Y ahí nos encontramos con sorpresas bastante interesantes y vamos desde los deterioros antrópicos, ¿no es cierto?, que
ya lo saben, lo sabemos todos, que el ser humano es el principal depredador del patrimonio. El ser humano crea el patrimonio, pero además es uno de los grandes depredadores del patrimonio. Y después seguimos con todos los factores naturales que hoy día nos dan muchísimo tema también con todo lo que estamos viendo que pasa con el mundo, con el cambio, con el mal llamado calentamiento global, porque en realidad hay una nueva distribución de los climas en el mundo, ¿no es cierto? Y sobre todo, cómo se han extremado, ¿no es cierto?, las temperaturas, frío por un lado, calores por otro, inundaciones por otro, y eso, por cierto, afecta al ser humano, que nos tiene muy complicados a todos, pero también, para centrarnos en nuestro tema, afecta muchísimo el patrimonio. ¿Y qué podemos hacer contra ello? Es poco, pero tal vez sí tomar medidas de prevención. Y una vez terminado con el análisis de los factores de deterioro, nos centramos específicamente en lo que es el principal tema de este curso, que es un aspecto de la conservación donde nosotros sí tenemos mucho que hacer. Es más, es nuestro deber como trabajadores con el patrimonio implementar medidas de conservación preventiva. ¿Y qué es la conservación preventiva? Es una rama de la conservación en general, ¿no es cierto?, que se encarga del ambiente que rodea los objetos. Aclaro que este ramo está orientado al patrimonio material, ¿no? No sé si es necesario decirlo, pero me parece importante. O sea, todo aquel patrimonio tangible, mueble, inmueble. Y entonces el patrimonio, quiero decir, la conservación preventiva se encarga, ¿no es cierto?, del medio ambiente en el cual están insertos los objetos con la finalidad de evitar futuros deterioros. Se ha determinado que parte importante de los deterioros de los objetos, sobre todo colecciones, y estoy hablando principalmente de bibliotecas, archivos, museos, qué sé yo, galerías de arte, pero también estoy hablando de nuestras casas, de nuestros bienes, ¿ya? Que si bien no son objetos patrimoniales, digamos, en el sentido propiamente tal, son importantes para mí. Por ejemplo, yo tengo un cuadro muy lindo ahí atrás, tengo dos, el otro no se ve, y todo lo que nosotros vemos en clase en relación a las colecciones de museos, en realidad, en fin, también es aplicable a mi casa, al living de mi casa donde estoy, a mí como persona, como sujeto orgánico, también estoy sometida, ¿no es cierto?, a las mismas condiciones que vamos nosotros a ver para los objetos. O sea, lo que vamos a aprender en este curso es aplicable, por cierto, en nuestra área profesional, nuestra vida profesional, pero también en nuestra vida personal. Y eso lo hace, yo diría, muy entretenido porque vamos asociando inmediatamente cosas. Eh, ¿A qué me refiero cuando hablo del medio en el cual se insertan los objetos? Me refiero específicamente a tres cosas que son fundamentales y que no han cambiado a lo largo de estas décadas en que sí ha ido evolucionando el concepto de patrimonio, que son la temperatura a la cual están sometidos los objetos, la humedad relativa y la iluminación. Y nos metemos profundamente en cada uno de estos temas. Eh, Nos metemos a conocer lo que es la luz. ¿Ah? Específicamente hablamos de la luz natural, donde nosotros nos iluminamos mayoritariamente, pero también la luz artificial, donde están los depósitos de colecciones, en fin, donde están los museos. Analizamos eso y comprendemos de una manera bastante simple por qué tenemos que protegernos, porque todos hoy día tenemos conciencia de que si vamos a salir, hoy es un día soleado en Santiago, y yo sé, porque ya me lo han inculcado hasta el infinito, que yo tengo que ponerme bloqueador solar. Bueno, así como yo tengo claro eso, pero no tengo claro por qué exactamente, aquí en este curso lo vamos a tener claro, o sea, por qué nosotros tenemos que ponernos bloqueador solar, pero además porque yo tengo que proteger los objetos que están bajo mi cuidado, también como si fuera yo misma. Somos objetos orgánicos, ¿no es cierto? Y tenemos entonces que protegernos. Y entonces entrego yo aquellos valores, las normas internacionales que son las aceptadas mundialmente, digamos, para iluminar objetos. Mostramos los instrumentos que nosotros usamos para medir estos niveles y sobre todo eh, damos también algunas recomendaciones como para mitigar
el efecto dañino de la luz. Nosotros no podemos prescindir de la luz, pero sí podemos minimizar el daño que éste produce. Entonces ahí vemos soluciones para casos concretos que vamos a ir viendo a través del curso. Posteriormente vemos el tema de la temperatura, que no nos dedicamos, no abocamos mucho tiempo a esto, porque efectivamente la temperatura por sí sola, al interior de los espacios, porque este tema de la conservación preventiva es para espacios interiores, no corre para el exterior, digamos, porque no funciona, ¿ya? Porque yo no puedo controlar lo que pasa afuera, yo sí puedo controlar lo que pasa aquí adentro. Y entonces, efectivamente, al interior, a no ser que haya un incendio, los niveles de temperatura son más o menos estables o son más o menos dentro de rasgos razonables. Pero sí donde nos detenemos más, porque este sí es un tema serio, es con la humedad relativa. Y la humedad relativa, que todos sabemos, que nos dicen, cuando dan el tiempo, nos dicen mañana la temperatura será no sé qué, y la humedad relativa de tanto. Entonces, cuando yo pregunto a mis alumnos, ustedes que escuchan siempre que nos dan la humedad relativa, ¿saben a qué se refiere la humedad relativa? Y la verdad es que la mayoría no lo sabe, ¿ya? Bueno, analizamos lo que es la humedad relativa, vemos su relación con la temperatura, que está directamente relacionada, y podemos explicar muchos fenómenos que somos capaces de observar en el interior de nuestros espacios culturales, patrimoniales, donde exhibimos, guardamos, protegemos objetos, donde tenemos serios problemas con la humedad relativa. Y también mostramos los instrumentos que se usan para hacer estas mediciones y sobre todo qué podemos hacer para regular perdón, me perdí con un WhatsApp que hubo por ahí, algo, con un mensaje. Y vemos entonces con los instrumentos y vemos algunas medidas para regular ese tipo de malas condiciones. También existen algunas normas internacionales dadas estoy hablando de ICROM, de Getty Conservation Institute, qué sé yo, que hacen todo este tipo de investigaciones y dictan un poco las pautas. Pero también nos fijamos en algo que también nos vamos a detener, que nosotros llamamos el currículum vitae de los objetos, es decir, qué historia tienen los objetos, ¿ya? A diferencia de la luz, donde hay normas claras para la luz, con la humedad relativa no existen normas claras, entonces tenemos que ir jugando un poco con eso. Y de manera paralela a eso, también nos fijamos y dedicamos un par de clases a algo que resulta bastante interesante también para la mayoría de los alumnos, que tiene que ver con un fenómeno que todo el mundo ha visto, pero pocos conocen y menos saben cómo resolver, que tiene que ver con la humedad de capilaridad, ¿ya? O sea, nosotros hemos visto en nuestras casas, por ejemplo, vemos que se descascara la pintura, qué sé yo, en el muro del baño, por el otro lado, se cae la pintura, se empieza a descascarar el ladrillo, se empieza a pulverizar, bueno, en fin, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde viene? Es agua que viene de abajo, del subsuelo, y eso es un fenómeno bastante antinatural, digamos. El agua sube en lugar de bajar. Ustedes saben que todo en esta tierra, todo baja por efecto de la capilaridad y de los años también, ¿no es cierto? Pero aquí el fenómeno de la capilaridad hace que el agua suba. Y el agua sube y la humedad que eso genera provoca daños muy severos dentro de los espacios. Entonces, ¿cómo poder detectar esa agua de capilaridad? O buscar el origen y por sobre todo cómo mitigar el efecto de la... No lo podemos eliminar, eso es como lo primero que yo les digo a los estudiantes, pero sí podemos resolverlo en parte importante, en un porcentaje importante. Y con eso cerramos un poco el ciclo de dar a los objetos patrimoniales que resguardamos en espacios cerrados ambientes sanos, ambientes realmente de conservación. Junto con esto, y para terminar, no alargarme mucho, este curso tiene este semestre 3 profesores invitados que nos van a hablar de aspectos que se han ido agregando a la conservación tradicional, digamos. Y uno de ellos es Marcela Hurtado, arquitecta, doctora no, en Historia del Arte, me parece, y directora de un magíster de Arquitectura Sustentable de la Universidad de Santa María. Y ella es una consultora UNESCO en materia de planes de gestión de riesgo para específicamente sitios patrimonio mundial. Y ella entonces nos va a contar qué es lo que son los planes de gestión de riesgo
cómo se trabajan esos planes que son tremendamente complejos y abarcan una infinidad de variables. Y nos va a contar el caso específico de Valparaíso, que es un plan de manejo que ya está, no sé si terminado o prácticamente terminado. Entonces, para que sepamos de qué estamos hablando, qué es lo que es eso, probablemente algunos de nuestros alumnos van a trabajar alguna vez con estos temas y ella es la persona indicada para contarnos de este tema. El otro profesor invitado que ya ha venido también a otras clases, a otros semestres, al igual que Marcelo Hurtado, es Felipe Rabinet, arquitecto, ex director ejecutivo de la Fundación Sewell, quien elaboró el plan de gestión y plan de manejo para un sitio patrimonio mundial también, y que fue aprobado con honores en el Consejo de Monumentos, sin ninguna observación, sin nada. O sea, él sabe de estas cosas, digamos, sabe concretamente hacer el plan de manejo y el plan de gestión y nos va a contar cómo se hizo para Sewell, para el campamento minero Sewell. eh, y yo creo que también es una linda experiencia conocerlo, porque esperamos que a continuación de esa clase del profesor Rabinet podamos realizar el viaje que hemos estado haciendo, el año pasado retomamos, y espero que este año también contemos con el apoyo de nuestro director para poder ir a un viaje a Sewell, donde están todos cordialmente invitados, por supuesto, para ver in situ lo que Felipe Rabinet nos ha contado en el aula. Y en tercer lugar, nuestra tercera profesora va a ser Lina Nayel, que también yo la invito todos los años a darnos una clase de otro aspecto de la conservación que tiene que ver con el rescate de la información que poseen los objetos patrimoniales, ¿no es cierto? Ella habla de documentación y registro de patrimonio y nos da una clase tremendamente interesante, muy didáctica, de cómo hacer eso, para qué sirve y sobre todo qué se está haciendo en Chile. Creo que de manera muy resumida, un poco cumpliendo los plazos, en eso consiste este curso. Yo siempre digo que a mí me encanta dar esta clase porque me entretengo mucho, como que siempre, como que yo estuviera de alumna, yo siempre me entretengo mucho con este curso y creo que los alumnos también terminan bastante interesados porque entrega herramientas concretas que son aplicables en su trabajo. Eso creo, Dino, por el momento. Muchas gracias, Mónica. En lo que me compete, por supuesto que hay que ir a Sewell, como es habitual. Así Bueno, que se agradece. ahí cuente con el apoyo que corresponda. Ya Muchas gracias, conversaremos. Mónica. Siguiendo con las presentaciones, uno de nuestros cursos mínimos de estudios críticos del patrimonio que dictan los profesores Elvira Pérez y Fernando Pérez, lo presentará la profesora Elvira Pérez a continuación. Muchas gracias, Dino. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve correctamente? Se ve. Ya. Bueno, este curso, como decía Dino, lo dictamos junto a Fernando Pérez. Fernando Pérez es arquitecto, ex Premio Nacional de Arquitectura del 2022, ex director del Museo de Bellas Artes. Yo soy arquitecta también, subdirectora de Investigación y Desarrollo de la Escuela de Arquitectura. Y nuestra ayudante, María Ignacia Quesada, es historiadora, profesora de historia y estudiante de Derecho. Así que ahí sea una cuota bastante interesante interdisciplinaria. Se dictará los viernes en los módulos 3 y 4 de 11 a 1:30 en la sala del doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos. ¿Por qué es necesaria una visión crítica del patrimonio, cierto? Este es un curso que está orientado a que los estudiantes asimilen las investigaciones críticas sobre patrimonio, así como las implicancias éticas de estas investigaciones en la toma de decisiones concretas en proyectos de intervención patrimonial. El curso se propone entonces tanto una visión en perspectiva como una visión actualizada sobre la literatura tradicional de patrimonio y conservación, como también dar a conocer ideas emergentes sobre tópicos de patrimonio, facilitando e iluminando esta toma de decisiones en el ámbito académico y profesional. Aquí podemos ver, con respecto a la perspectiva crítica e histórica, ¿cierto? Por ejemplo, la imagen de John Ruskin sobre los palacios de Venecia o la vista del arco de Tito antes de ser restaurado en Roma, casos que vemos en clases. Por lo tanto, entendemos, como también lo ha planteado Mónica, esta expansión y mutación del concepto de patrimonio, que lo vamos a ir entendiendo e interpretando siempre aplicado a casos,
con la lectura de textos, porque este curso mínimo es al mismo tiempo introductorio y al mismo tiempo una suerte de seminario de debate en el que, por ejemplo, tomando el texto de Alois Riegel sobre el culto moderno, entendemos a lo que se refiere cuando habla de monumento, a lo que se refiere con el concepto de la valoración a inicios del siglo XX y cómo esto va evolucionando durante el siglo XX para que a fines ya la autora Françoise Choët nos plantee el concepto de patrimonio con su texto Alegoría del Patrimonio, o cómo ya en el siglo XXI podemos hablar de un concepto más amplio con este informe de la UNESCO que habla de cultura, futuro urbano, en el que ya aparece una imagen de una ciudad en desarrollo, donde aparece un monumento, pero en el cual también ocurre ahí, como ustedes pueden ver, una dinámica, un baile, ¿cierto?, que se está dando en el contexto de un edificio histórico. ¿Cuál es la complejidad de este monumento y patrimonio en transformación? Primero, el aumento exponencial de los bienes patrimoniales que podemos ver aquí, por ejemplo, en estas imágenes, con la incorporación a patrimonio mundial de las momias Chinchorro en Arica, o otros tipos de patrimonio, como por ejemplo las ruinas de la Villa San Luis en Las Condes, ¿cierto?, que se declaran monumento histórico, donde empieza a haber una resonancia social respecto y una discusión a lo que se declara o no se declara. También nuevas implicancias políticas y económicas, como por ejemplo los monumentos dañados a propósito del estallido social, ¿cierto?, que se contabilizan y se discute sus intervenciones, o por otro lado, la discusión con respecto a los procesos de repatriación, como el caso del Moai, que se discute su repatriación desde el Museo del British Museum de Londres. Tensiones teóricas, el caso del incendio de la Basílica de Notre Dame en París, ¿cierto?, y sus distintos procesos y posibles reconstrucciones, restauraciones, ¿cierto? O la discusión más quizás normativa y urbana sobre la construcción de un mall en una zona como Castro, en Chiloé, próximo a la catedral, a la iglesia de San Francisco de Castro, ya estas diversas tensiones teóricas y también unas diversas estrategias de protección. No solamente nos vamos a referir, ¿cierto?, a monumentos específicos, sino también a sus contextos urbanos, y cómo lo aborda el curso con una perspectiva teórica e histórica, como les estaba contando en el inicio. Ahí aparece, ¿cierto?, la imagen en la misma Notre Dame, de la reconstrucción, ¿cierto?, que se hace durante el siglo XIX. También podemos discutir esos procesos de reconstrucción con Viollet-le-Duc. Por otro lado, cómo las comunidades durante fines del XX, inicios del XXI, empiezan a definir lo que es el patrimonio. El patrimonio somos las comunidades, el patrimonio no se vende, la asociación de residentes, ¿cierto?, la definición, nuevas definiciones de patrimonio, y para ello existe este sistema, como les digo, de seminario de debate en el que la participación de los estudiantes es fundamental y de hecho es parte de la evaluación del curso. La propuesta de casos contingentes que vamos a ir discutiendo y que vamos a esperar que ustedes participen activamente, y el apoyo de ciertos expertos que van a ser invitados en el módulo final del curso en áreas específicas para ampliar esta visión en el ámbito patrimonial. Acá tenemos la intervención, por ejemplo, de Soledad Ose, este es el afiche del año pasado, diseñadora experta en textil y en artesanía, o el subsecretario de Patrimonio, perdón, el secretario ejecutivo del Consejo Monumento, Edwin Brevis, que habla sobre patrimonio urbano, patrimonio y ciudad, la arqueóloga Claudia Prado, que se refiere a patrimonio y arqueología, o la conservadora Carolina Osa, que habla de patrimonio y conservación. Tenemos una visita también al Museo de Bellas Artes que hemos realizado hace ya unos 2 años, súper interesante, con visita a los depósitos. Y cómo se evalúa el curso. Tenemos las estrategias pedagógicas, son las clases lectivas, las lecturas críticas, la presentación de textos que realizarán ustedes, los estudiantes, cada clase. En el segundo módulo, la discusión a partir de casos problemáticos que traeremos los profesores y que traerán los estudiantes, trabajos monográficos individuales que desarrollará cada estudiante, y esta clase abierta que les estaba comentando, ¿ya? Entonces, la presentación de los textos semanales tienen un 20%,
la participación en los foros, planteando preguntas respecto a los textos que leemos semanalmente, que son entre 2 y 3 textos, que implica que a través de la herramienta Canvas ustedes ingresen preguntas y se genera un diálogo con sus compañeros, en un 15%, el escrito de un ensayo, como le digo, personal, planteando un tema particular que les puede servir de base para su tema final de grado, y la participación en clases, que es fundamental. Entonces, se devolvió. Este curso se divide en 3 grandes módulos: el concepto de patrimonio, la protección del patrimonio y la realidad del patrimonio en Chile y Latinoamérica. Y cada clase tiene una clase lectiva en el primer módulo, que dictará Fernando Pérez, yo o los invitados, y en el segundo módulo la presentación de lecturas, la visión de lecturas críticas, que leerá todo el curso, pero que será presentado por un compañero, trayendo a colación un caso en particular que quiera discutir y debatir en torno al texto. Presentación de los temas a mitad de semestre para su paper final, y una entrega y presentación visual de su paper al final del curso. Muchas gracias, Elvira, por la presentación. Sí, solamente para cerrar, mostrarles que estos son los autores que leeremos, que van desde el siglo XIX hasta el 2022. Vamos siempre actualizando los textos. Estoy en el tiempo, tengo que cortar. No, yo entendí que habías terminado. Perdón, Discúlpame. ya. Con respecto al ensayo, un texto de 3.500 a 5.000 palabras, con una formulación como formal de un proyecto de investigación, ¿cierto? Ahí están las fechas de entregas, se los explicaremos con más calma en la primera clase, y las presentaciones semanales de los textos, que a cada uno le corresponderá por lo menos 2 textos durante el semestre exponerlos. Y la calendarización de todas las presentaciones de textos que también se inscribieran en la primera clase. Así que con eso sí termino. Muchas gracias. Estoy disponible para preguntas. Muchas gracias, Elvira. Continuando con nuestra presentación, corresponde ahora la presentación del curso de metodologías de identificación, diagnóstico y valoración del patrimonio cultural, que lo dictan los profesores Juan Camilo Pardo y Joseph Gómez. Está con nosotros Joseph Gómez, que ha preparado un video a algunas necesidades físicas del profesor. Así es que, Carlos, por favor, adelante. De inmediato. Carlos, Dígame. ¿aló? Me gustaría compartir pantalla. ¿Lo compartes ¿Puede? tú entonces en el video, Joseph? Yo lo paso. Genial. Voy a hablar Muy un bien. poquito. Estoy con la boca complicada porque recién llegué al dentista. Tengo la boca anestesiada y además fui a tomar café y me quemé porque no sentía el calor del... Así que estoy achacado. Pero vamos a hacer un esfuerzo con gusto. Bueno, básicamente, y siendo breve, el curso de metodologías de la identificación, diagnóstico y valoración del patrimonio cultural se ha ido adaptando a los objetivos del programa, y creemos que en esta ocasión vamos a centrarnos en la formulación de una problemática patrimonial por parte de cada uno de los estudiantes. El curso se estructura sobre la base de 3 evaluaciones, una en la cual el alumno presenta su temática o caso que viene trabajando en otros ramos o que ha escogido por razones personales. Esa presentación nos sirve para ir elaborando junto con el alumno, clase a clase, la problemática patrimonial asociada al caso, y posteriormente, bueno, una vez planteada la problemática correctamente, buscamos, y esa es la tercera evaluación, ¿no es cierto?, las metodologías adecuadas para abordarla. Es así de simple y así de complejo. Obviamente las temáticas y los casos son elegidos libremente por los alumnos y alumnas, y obviamente ojalá, y esto es el deseo, que puedan servir para que después puedan trabajar los casos en
los proyectos de grado. Entonces, bueno, estoy un poquito complicado para hablar, pero les preparé un videito corto. Este video es motivacional básicamente y tiene debajo una pequeña encuesta que me gustaría que la respondieran. Son unas preguntitas. Pueden tanto los alumnos como los profesores responderlas si gustan. Y, digamos, la idea también es que todas las dudas que tengan pueden plantearlas ahora o después. Voy a poner el videito. ¿Tiene sonido esta parte, cierto, Joseph? ¿Se escucha, Carlos? No, probablemente falta colocar, al compartir la pantalla, colocar el check en compartir sonido también. Por lo tanto, tendrías que Perfecto, ya, dejar perfecto. de Ok. compartir y volver a compartir, por favor. Vuelvo a compartir ahí. ¿Estará ahí bien? Desarrollar una ¿Ahora sí? problemática patrimonial es el objetivo fundamental de este curso. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Voy a iniciarlo de nuevo. Vamos a ver qué tal resultan estos videitos. Un segundo, por favor. Metodologías de la identificación, diagnóstico y valoración del patrimonio cultural. A cargo de los profesores Joseph Gómez y Juan Camilo Pardo. Desarrollar una problemática patrimonial es el objetivo fundamental de este curso. Para desarrollar correctamente una problemática patrimonial es necesario identificar, caracterizar y comprender el proceso de custodia que realizan los actores del patrimonio cultural y natural en sus respectivos territorios. Comprender el proceso de custodia consiste en indagar los actores que se dedican a la protección normativa del patrimonio cultural y natural, sean actores gubernamentales o no gubernamentales. Asimismo, consiste en estudiar las instituciones públicas o privadas que realizan las prácticas custodiales concretas, como son los archivos y los diversos tipos de museos, incluyendo las reservas naturales, los zoológicos, los paisajes y los ecosistemas protegidos. Es preciso conocer también a los grupos de activistas, dado que si bien pueden promover la salvaguarda del patrimonio, en algunos casos pueden promover su cancelación o destrucción. Otra dimensión para indagar es la custodia tradicional, tipo de custodia que se refiere a la manera en que las comunidades no occidentalizadas practican sus propias formas de cuidado del patrimonio cultural y natural. El proceso de custodia y el de patrimonialización van de la mano. Pero es necesario aclarar que cuando hablamos de patrimonialización no nos referimos a cierto estado de conservación de un elemento de cultura material o inmaterial o de la naturaleza, sino a las acciones y disposiciones que caracterizan a un grupo humano en tanto que custodio de su patrimonio cultural y natural. Por eso estudiamos las acciones específicas que emprenden los grupos que contribuyen al registro, investigación, conservación, exhibición y difusión del patrimonio con fines culturales, políticos, educativos y turísticos. Y al mismo tiempo, estudiamos sus actitudes y disposiciones comunitarias, que son cualidades colectivas tales como la identidad, el sentido de pertenencia, la influencia social, la continuidad en el tiempo y la responsabilidad. Para finalizar, recuerda que vives en un mundo interconectado donde múltiples procesos de custodia y de patrimonialización están generando interrogantes difíciles de resolver. Muchas de estas interrogantes giran en torno a la reparación, la repatriación, el reconocimiento, la poscustodia, el financiamiento y la beneficencia. Pero aquí encontrarás las metodologías necesarias para tu caso. Si bien una problemática patrimonial lo es porque contiene varios objetivos de custodia y patrimonialización incumplidos o difíciles de realizar, estamos seguros que tu aporte podría contribuir a realizarlos. Mucha suerte. Bueno, ese es el videito motivacional y aquí hay como un pequeño cuestionario a ver si se entendió. Así que los que quieran responderlo pueden hacerlo. Eso Para eso sería. creo que nos deberás compartir el link, ¿o no, Sí, Joseph? está compartido en el chat Perfecto. de Entonces vamos acá todos y al chat a buscarlo. sí.
Así que eso. Y bueno, Muchas gracias, básicamente Joseph. esa es la estructura que le damos al curso. Es muy abierto, cada alumno puede o alumna puede abordar la problemática desde la perspectiva de su caso y en cada caso específico, valga la redundancia, buscamos las metodologías adecuadas para abordar. Perfecto. Muchas gracias, Joseph, y a Juan Camilo y a la distancia, entonces. El, el curso que nos toca presentar ahora corresponde al taller Patrimonio y Territorio, que dictan los profesores Daniela Marsal y Emilio Lacerda, que ellos no pueden estar en este momento con nosotros, así que también han preparado un video. Don Carlos, proceda, por favor. Ok. Hola a todos, ¿cómo están? Saludo al equipo del Magíster, a las y los estudiantes. Este es el taller que hacemos con Daniela Marsal y Gilter González. Mi nombre es Emilio de la Cerda. Va a estar dedicado al itinerario cultural del Limarí, como le hemos llamado, los caminos del agua. Este es un taller que hacemos hace algunos años con el mismo equipo y que ha tenido otras experiencias de las cuales voy a dar cuenta para que se hagan una idea más o menos del alcance de los ejercicios que hemos hecho en otros momentos. Talleres previos, algunos que hicimos varios años atrás, ligados a lo que llamamos itinerario cultural de los fuertes del Biobío. Cuando hablamos de itinerario cultural nos referimos como al marco doctrinario que la UNESCO define o trabaja para entender los itinerarios culturales, entendiendo una serie de rasgos a lo largo de una ruta que puede ser fluvial o terrestre. Y en este caso hemos trabajado sobre el curso de los ríos. En el caso del Biobío, como lo muestra el registro de fines del siglo XVIII del abate de Molina, existieron una serie de fortificaciones durante 300 años que defendían o separaban la zona mapuche del mundo de la colonia española, fuertes que se mantuvieron en funcionamiento hasta entrada a la República, más o menos hasta 1860, ocupación de la Araucanía, 1880, ese periodo. Aquí están los dibujos de los fuertes del abate de Molina. Aquí está el plano del río Biobío, con todos sus afluentes desde la cordillera al Pacífico, con la ubicación de los fuertes, pero también del ecosistema cultural vinculado a ese curso de agua, que son las ciudades, las misiones, los así llamados pueblos de indios, las reducciones indígenas, y las zonas agrícolas, digamos, junto a los fuertes. Todo este ecosistema constituía un mecanismo que a la fecha se mantiene en alguna medida en funcionamiento. Eh, este plano es interesante, como ustedes pueden ver en los planos históricos, muchas veces se muestran los cursos de agua no con el norte arriba, sino que con el oriente arriba, en el sentido gravitacional de la caída de las aguas desde la cordillera al mar, entendiendo la distribución territorial en un sentido de cortes de río, más que en una relación cordillera-mar. Y eso nos parece bien interesante para entender el caso que vamos a ver ahora, que es el de Limarí, como mencionábamos antes, y en este plano se puede ver la ubicación, como ven, de fuertes y otros rasgos culturales a lo largo de ese derrotero. El taller, en ese momento, trabajó, por lo tanto, con este elemento aglutinador que era el río, y los estudiantes desarrollaron levantamientos y proyectos a lo largo de los diferentes enclaves, que en este caso eran 14, registrados por el abate Molina y por otros ingenieros militares españoles previamente. Hay elementos ligados a las misiones jesuitas, en este caso en la zona de Biobío, y prácticas culturales que, como decíamos, se mantienen a la fecha de hoy. Esta es la procesión de la Virgen en el Fuerte San Carlos de Purén, que es un monumento histórico bastante abandonado, pero que tiene todavía comportamiento, digamos, de la población vigente. Todos los temas de los balseaderos, las formas en las que se pasaban antes los ríos por la vía de los badenes, una vinculación entre el mundo, en este caso mapuche, y español, las plantaciones de viña país en las zonas rurales, que son viñas introducidas por los jesuitas que hoy día siguen entregando o siguen produciendo vino de consumo local y hoy día cada vez más valorado. El Museo de Cañete, que fue montado con una visión del mundo mapuche, de los rasgos arqueológicos que se han encontrado en esas zonas, etc. Y esto derivó eventualmente en un montaje colectivo que se hizo
por la vía de un fondart, con parte del trabajo del taller, con registros de maquetas, levantamientos de todos los fuertes, y que itineró por varias ciudades del país, especialmente por la zona del Biobío. Estuvo en Santiago y también estuvo en varias zonas de Biobío con maquetas de cómo eran estos fuertes hacia 1793 y cómo eran posteriormente con levantamiento hacia el año, en ese momento fue 2017, 2018. Un segundo caso, que es el que hemos estado trabajando el último tiempo, los años anteriores, digamos, es el atlas de la provincia incaica del Mapocho. De nuevo tenemos la presencia de un río, en este caso el Mapocho, y tomamos los estudios que ha desarrollado, que ha liderado Rubén Sterck, arqueólogo, junto a otros investigadores. Aquí tenemos el arco que va entre los años 70 hasta la actualidad de los estudios de Sterck y equipo, que toma la presencia del Mapocho y de la cultura inca local alrededor del Mapocho, con todos los rasgos arqueológicos, con los toponímicos, con las fortalezas que están en la zona sur, con los temas de pintura rupestre que están al norte, con los santuarios de altura que están, por ejemplo, el Niño del Zorro del Plomo, entre otros rasgos que se han encontrado ligados a la presencia inca en la zona del Mapocho. Acá tenemos una imagen que tomó el fotógrafo Pablo Casals de Pucará de Chena, en este caso, de los rasgos del Pucará de Chena. Nosotros tomamos la presencia o la idea del Mapocho incaico, haciendo un atlas del Mapocho incaico, desde los elementos del Capañán, del camino del sistema vial andino, sitio UNESCO chileno con otros países latinoamericanos, concentrando los levantamientos colectivos en la zona del Mapocho, instalando, cruzando datos, digamos, con todos los sitios arqueológicos registrados en la zona central, en la zona de Santiago y la metropolitana, con los rasgos de agua, esto es bien bonito, las zonas de canales, de regadío, las acequias, que se desprenden del río Mapocho y del río Maipo para poder volver fértiles las tierras, y luego eso es continuado por la presencia española, y cómo esos sitios de acequias, presencia inca, tiene también asociado en distintos lugares el hallazgo de rasgos culturales, en este caso cerámicos, entre otros. El taller contempló y va a contemplar, el que viene, visitas a lugares. En este caso vemos fotos de ambos cerros, digamos, Chena y la compañía, como Pucará defensivo en la zona sur de Santiago, y la foto central es una visita al Museo Chileno Arte Precolombino, que en este caso conserva piezas ligadas a estas culturas y a estos sitios que se resguardan en este museo. Los equipos del taller trabajaron colectivamente en un montaje común, con distintas entradas, algunas ligadas a un sitio, otras a una problemática. Por ejemplo, las cerámicas, la de la geometría de las piezas, etc. Se hicieron trabajos colectivos, se invitó a profesores. En este caso en la foto al menos está el mismo arqueólogo Rubén Estever, que vino a conocer este atlas y este trabajo, que contempló desde maquetas completas del sistema hasta réplicas de fragmentos muy locales, como se ve en la mesa de la derecha. Más o menos con eso como marco general, nosotros vamos a trabajar este semestre en un tercer río, con un tercer sistema de aguas, que es el del río Limarí. Se fijan, estamos tomando como tres cortes, en este caso del país: Mapocho, Biobío, Limarí. En esta línea, este plano es de Alonso Valle, de la histórica relación del Reino de Chile. Tiene, como veíamos antes en el plano de Biobío, esta relación entre cordillera y mar. Arriba está Argentina, digamos, es toda la punta sur de Sudamérica, y aquí se ve la línea del río Limarí entre todos los otros del territorio nacional. Como decíamos, le hemos llamado los caminos del agua, itinerario cultural del Limarí. Este curso invita a explorar y comprender la rica historia y diversidad cultural que define este valle a través de su cuenca y recorrido hídrico, el cual actúa como un eje conductor para conectar hitos, prácticas y elementos patrimoniales de gran relevancia en la región. Vamos a trabajar sobre, obviamente, planimetría histórica y también sobre estudios previos desde diferentes campos disciplinares, la arqueología, la antropología, la arquitectura, los campos patrimoniales, la historia, etcétera, para poder tener una línea base, un levantamiento del lugar de este sistema, tremendamente interesante, digamos. Vamos a trabajar no solo con el río, con el propio Limarí, sino también con los afluentes del Limarí, son los ríos Hurtado, Grande, Guatulame, Cogotí,
a los cuales están asociadas manifestaciones culturales del pasado, como el Valle del Encanto, digamos, que es muy interesante como sitio arqueológico, también asociado al curso de agua, pero también conflictos y temas muy contemporáneos vinculados, por ejemplo, a los temas de los embalses, a los temas del manejo del agua, a el equilibrio entre la preservación arqueológica y el desarrollo territorial, entre otras cosas. Algunos de los sitios que nos interesa relevar en este derrotero del curso de agua: está Montepatria, está el Parque Nacional Fray Jorge, está Tulahuén. Este es un caso que lo podemos tocar después, pero Tulahuén, zona allá en la cordillera, donde vivió Sergio Larraín Echenique, el fotógrafo, como 40 años, y la Católica tiene hoy día el archivo de Larraín, por lo tanto también hay una pata interesante con lo que pueda pasar con el caso Tulahuén. Sotaquí y el sistema de templos vinculados al Valle del Limarí, que ha sido declarado Monumento Nacional. Súper interesante ese sistema de capilla, que hay otras embarradas en varios de los pueblos que están en este territorio. Pichasca, lo que llaman en Pichasca, es un alero arqueológico donde hay ocupación humana desde tiempos precolombinos, digamos, y este es un sitio que concilia o donde se manifiesta tanto presencia arqueológica como paleontológica, son restos fósiles, un bosque fósil. Ovalle propiamente tal. En Ovalle, muy fascinante, está el Estadio de Ovalle, que es el sitio donde se han encontrado la mayor cantidad de presencias incas, diaguita, moyes, ánimas, y esa colección está en el Museo Regional del Limarí, que está en Ovalle, lo vamos a ir a ver, muy fascinante. Punitaqui, Valle del Encanto, que es este sitio que les decíamos, con arte rupestre, con piedras tacitas in situ, un sitio realmente magnífico que interesa conocer. Vamos a trabajar en principio en parejas en la parte de levantamiento y montaje. Vamos a ocupar este formato como de fanzine acordeón, tanto para levantamiento in situ como nota de campo, pero también para la entrega final, tratando de hacer que todo lo que nosotros levantamos es parte de ese proceso del taller. El itinerario entonces es tanto el río como el derrotero de cada estudiante y equipo a lo largo del taller. Vamos a tener algunas etapas en ese sentido. Levantamiento colectivo, nos interesa primero partir de una lógica de levantamiento, de poder ver qué es lo que han hecho otros, cuál es la importancia de estos sitios. Hay mucha investigación asociada a los sitios, nos interesa conocerla y cruzarla. Luego, contemplar una formulación individual de un tema, un problema y un caso. El caso vamos a elegirlo por equipos. Vamos a tener un tema asociado a ese caso. El tema va a depender mucho si es que el estudiante viene del campo de la arquitectura, de la arqueología, de la historia, del turismo. Ese va a ser como la problemática y el tema que van a plantear. Una propuesta individual que puede tener que ver con proyectos de intervención, con proyectos de puesta en valor, con un catálogo, va a depender con una mirada curatorial, museográfica de alguna colección, va a depender mucho de nuevo, de los intereses, pero también de la formación disciplinar de origen de los equipos y el montaje colectivo. Final, como un interés del taller de mantener siempre una mirada de conjunto de este itinerario, donde lo individual se coordina, se participa con el trabajo de los demás en una mirada interdisciplinaria. Tenemos que definir el viaje. Nosotros tenemos algunas alternativas, pero probablemente, como este es un equipo que en el contexto del magíster en patrimonio puede tener compromisos previos, puede tener, digamos, temas que coordinar, nos interesa mucho verlo como equipo cuando es la fecha más adecuada para el viaje. No la podemos tirar muy para el final, desde luego, porque esto es parte del proceso del taller, pero queremos verlo con ustedes. Tenemos evaluaciones contempladas, una de avance a mediados de septiembre, después del 18, un examen intermedio, luego un examen final, que en general es por la fecha. Tenemos el 7 de diciembre, que es justo antes de ese feriado, pero esto lo hemos ajustado también eventualmente todos los años. Como evaluación, ligado a ese calendario, tenemos una evaluación por avance, el examen intermedio, el examen final, y contemplamos una nota, una evaluación por concepto de participación en el taller, que nos parece bien importante. La idea de un taller, a diferencia quizás de un curso lectivo, pero el taller requiere un trabajo conjunto de desarrollo en las sesiones y de trabajo como equipo, ¿ya? O sea, aquí no es como ahora el doctor, que uno viene, ve lo suyo y se va, sino que en realidad este es un trabajo de grupo, y lo que se construye al final del semestre tiene que ver con esa mirada cruzada, tanto por las disciplinas de cada uno como por el sentido propio del taller.
Nos juntamos en el salón de posgrado, que es el segundo piso de la casona de doctorado, y el horario del taller es los jueves de 14:50 a 17:20 horas. Ahí están, esta es una imagen divertida, digamos, de algunas de las visitas de los semestres anteriores del equipo de estudiantes y profesores, y dejamos ahí los correos electrónicos para dudas que ustedes tengan respecto a lo que hemos presentado, la fecha o cualquier cosa, que nosotros vamos a estar muy dispuestos a responder. Eso. Un gusto, muy bienvenido, y yo creo que va a ser un semestre muy estimulante. Muchas gracias a los profesores Marsal de la Cerda y a Gilter González, su ayudante, nuestro querido ex estudiante del magíster. Em, Siguiendo con la presentación de los cursos, me toca a mí, de hecho, presentar el taller de investigación y proyecto. Voy a compartir pantalla, Carlos, tú me cuentas si se ve. Ok, está comenzando a compartir. ¿Se ve el PowerPoint? Pantalla completa. Ahí se ve en pantalla completa. Perfecto. Ya. Y estoy compartiendo toda la pantalla, no tengo rectangulitos negros raros, ¿no? No. Bien. Entonces, como decía, corresponde presentar el taller de investigación y proyectos de nuestro magíster en patrimonio. Para quienes no lo sepan, le cuento que el magíster en patrimonio cultural de nuestra universidad también es una vía de titulación para estudiantes de arquitectura de nuestra escuela de arquitectura. Y en el proceso del magíster, estos estudiantes se separan de sus compañeros digamos, que siguen la línea profesional del magíster en el segundo semestre, respecto exclusivamente del taller, para desarrollar lo que la Escuela de Arquitectura establece como primera etapa de 2 talleres que llevan a la graduación, tanto como arquitecta y arquitecto, y como magíster en patrimonio cultural de nuestra universidad. El taller lo dicto este semestre yo soy arquitecto de esta escuela y profesor de la Escuela de Arquitectura, y llevo haciendo este taller de articulación hace ya bastante tiempo. El segundo semestre, este taller vamos a trabajar desde la lógica del patrimonio ferroviario. Hemos llamado Repensar la ciudad desde el patrimonio ferroviario 140 años. ¿Por qué 140 años? Porque resulta que esta es una fecha importante. Este año se cumplen 140 años desde la creación de la empresa de ferrocarriles del Estado. Si bien el ferrocarril en Chile existe, como todos estudiamos alguna vez en el colegio, o hemos tenido la oportunidad de conocer por otras fuentes desde hace ya 173 años, con la construcción del ferrocarril de Copiapó a Caldera por Wheelwright. Desde una perspectiva institucional, estatal, hace 140 años que tenemos la empresa de ferrocarriles del Estado. Dada esta fecha importante en que se cumple este año, hemos decidido, con el apoyo de la empresa de ferrocarriles del Estado y aprovechando trabajos previos que se han hecho dentro del magíster, tanto por integrantes de nuestro equipo como por talleres del magíster, retomar esta idea de trabajar en el patrimonio ferroviario. Aprovecho a agregar que en este segundo semestre se inaugurará una muestra en el Centro Cultural de la Moneda sobre los 140 años de EFE, que es curada, entre otros, por nuestro profesor José Nordenflich. Así que todo queda un poco en casa. ¿Cuál es la idea? Contextualizar que el taller de investigación y proyecto, como decía, corresponde a la primera etapa de 2 talleres que llevan a la titulación y a la graduación de la Escuela de Arquitectura y del Magíster, y que está formado por este primer taller, el tipo taller de investigación y proyecto, y por una segunda etapa, el primer semestre del año 2025, por lo que en sigla es el TIA-TPT o Taller de Investigación Avanzada y Taller de Proyecto de Título. Básicamente, la idea es a lo largo de estos 2 semestres desarrollar una investigación teórica y un proyecto que se relacionan entre ellos en lo que nosotros entendemos como una tesis proyectual, es decir, no es una investigación teórica que simplemente se traduce en un proyecto, sino que en una lógica en que el proyecto de arquitectura sea también una herramienta de discusión de las problemáticas patrimoniales, de las relaciones complejas que el patrimonio
establece con la ciudad, con el territorio en el campo de la arquitectura. Este patrimonio ferroviario que hemos, para este semestre, decidido fundamentalmente acotarlo al ámbito de la región metropolitana, una región y ciudad, Santiago, San Bernardo, Puente Alto, Colina, Batuco, etcétera, que están muy, muy marcados. Es que uno empieza a ver los edificios monumentales que en ella existen, los trazados de la propia ciudad, las calles, la aparición incluso de parques, marcada muy importantemente por esto que ha sido esta historia ferroviaria, una historia por lo demás que no está en ningún caso terminado. Todos sabemos que en este momento se está realizando, y es desde hace ya un tiempo importante, un trabajo relevante de recuperación del modo ferroviario en nuestro país y particularmente en ferrocarriles de cercanía en regiones como la metropolitana, la de Valparaíso, la del Biobío, la Araucanía y otras. Patrimonio cuyas trazas se hacen presentes en edificios como veíamos en la foto anterior, ¿cierto? La estación central, todavía presente en nuestra ciudad, pero también en algunas estructuras que han desaparecido completamente o parcialmente, como podemos ver en este caso, la estación Pirque, que ha estado muy de moda últimamente en el último día del patrimonio, una estupenda restitución de la estación por algunos días ahí frente a la Plaza Italia, y que es la que da origen al Parque Bustamante, por ejemplo, o en lo que conocemos como Santiago Poniente, la desaparición, ya vemos acá una foto de cómo fue, de la estación Yungay, en el encuentro más o menos de Matucana con el río Mapocho, digamos, en ese sector. Pero como decía, no se limita a Santiago el ámbito que queremos trabajar, por eso tenemos acá una vista de la maestranza de San Bernardo, por ejemplo, y tampoco se limita el patrimonio ferroviario, evidentemente, solo a los edificios estrictamente diseñados para el tren, sino que este modo de transporte ha marcado la ciudad mucho más ampliamente, con el surgimiento, por ejemplo, de barrios obreros e industriales en torno a las líneas del tren, como podemos ver acá en el barrio San Eugenio, en una foto histórica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una región, que sería la región metropolitana, fuertemente marcada por las trazas de este ferrocarril. Podemos ver aquí en este dibujo donde se alcanza a ver el trazado, digamos, de la zona más norte del tren longitudinal sur, o la parte más al sur del Longino, es decir, el tren que iba hasta Iquique, ¿cierto? El longitudinal sur hasta Puerto Montt. Podemos ver cómo todo el territorio, digamos, a lo largo y ancho de nuestro país, ha sido marcado por los trazados de este modo de transporte, que evidentemente, si uno se acerca, como veíamos en este plano, se acerca ya más a la ciudad, podemos detectar entonces cómo parte importante de las estructuras que conocemos hoy día de la ciudad de Santiago y de sus entornos, de la región metropolitana, están fuertemente marcados por la existencia del ferrocarril. Tanto las trazas de él, como podemos ver ahí a la derecha, ¿cierto? Donde vemos el ferrocarril del Llano del Maipo, que era la línea que hoy día da origen, por ejemplo, al Parque Bustamante, pero también líneas de tren perfectamente activas, como podemos ver, ¿cierto? La que parte de Estación Central al sur, o hacia el norte, hacia Batuco, y en proyecto, ¿cierto?, en este momento de reconectar, como fue en algún momento, hasta la ciudad de Valparaíso, por lo menos, pasando por La Calera, y ahí con la pregunta de si alguna vez el Longino va a recuperarse. Así que este es el territorio donde el taller de investigación y proyecto pretende trabajar. Pretende trabajar en este territorio, pero acotado al patrimonio ferroviario, pero en el entendido que ese patrimonio es múltiple, es un patrimonio que tiene que ver, por supuesto, con los restos de sistemas rodados, los propios trazados, edificios muy relevantes, algunos en función, otros en no, pero también que ha tocado importantemente nuestro paisaje, ha tocado importantemente la configuración y la conformación de comunidades al interior tanto de nuestras ciudades como nuestros barrios, como nuestros campos. Por lo tanto, es más bien para definir un ámbito donde las estudiantes y los estudiantes que se titulen a través de nuestro magíster desde este semestre puedan encontrar, digamos, objetos patrimoniales a intervenir, objetos que tengan que ver con la arquitectura patrimonial o el ámbito patrimonial
de nuestras ciudades o nuestro paisaje que les acomoden. No he querido limitar la escala, por así decirlo, de la intervención. Yo imagino que acá pueden haber desde proyectos que toquen la escala del paisaje cultural a muy específicamente la intervención de edificios o de estructuras muy acotadas dentro de nuestras ciudades. Eso, la idea es que se abra a una lógica de los intereses de cada uno, pero al mismo tiempo en una lógica de taller donde logremos aportar en estos 150, estos 140 años de EFE un diagnóstico respecto de la ciudad y la región en la que tiene sede nuestra escuela y nuestro magíster, respecto de cómo se ha conformado ella a través del patrimonio. Y es por ello que quisiera informarles un par de cosas que me parecen relevantes. La más importante es que se incorpora este semestre a nuestro taller como cotutor el profesor Cristian Sandoval, profesor de nuestro magíster del curso de Patrimonio y Terremotos. Muchos de ustedes lo deben conocer, lo han tenido profesor de la Escuela de Ingeniería de nuestra universidad, miembro del comité académico del magíster, y que nos va a acompañar fundamentalmente en aquellas cosas que tienen que ver con sus conocimientos de ingeniero estructural y de ingeniero. Es decir, vamos a tenerlo como un asesor continuo, un cotutor del taller que nos va a acompañar especialmente desde las etapas de diagnóstico de las estructuras a luego, ¿cierto?, la resolución proyectual, tanto en este primer semestre de TIP como en el próximo semestre del TIA-TPT. El taller inicia sus clases el jueves 8 de agosto, perdón. Todas las sesiones, salvo que nos coincida con alguna otra actividad, tanto el magíster como feriados y otros, pero en general las reuniones son el jueves a las 14:50 en una sala por definir hasta la hora que dure. Trataremos de hacerlo agotados, pero todos sabemos cómo es el taller de arquitectura, por lo tanto, con el tiempo va a ir estirándose probablemente. Una primera parte del semestre estará dedicada fundamentalmente a la construcción de un marco teórico, a la definición de un caso y a un diagnóstico que tiene que ver con ese caso específico, pero también, como decía, un diagnóstico grupal del equipo del taller respecto de cuál es el patrimonio ferroviario en términos amplios, por supuesto, de la región que estamos trabajando. El examen intermedio, de acuerdo al calendario académico, está fijado para el jueves 3 de octubre, con lo que damos comienzo a la segunda parte del taller de investigación y proyecto, que hace ya una aproximación mucho más clara al proyecto y a la tesis. Recordemos que el taller de investigación y proyecto debe terminar en este examen final que tenemos el 5 de diciembre, con los rudimentos de una tesis que ya tiene que tener su formulación relativamente clara, por supuesto, a trabajar a futuro, pero tenemos que tener claramente cuál es el problema de investigación, cuáles son los objetivos, ya aventurar preguntas e hipótesis para el desarrollo de esa tesis que, como digo, forma parte de un proyecto y ese proyecto forma parte de la tesis. Yo entiendo que la idea de la tesis proyectual es entender que el proyecto de arquitectura puede ser un laboratorio de trabajo de las hipótesis, de las preguntas que plantea la tesis de cada y cada uno de nuestros estudiantes. El semestre cierra con el examen final, como les digo, el 5 de diciembre, para dar paso ya el próximo año al siguiente semestre, donde se cierra el proceso de titulación y graduación, ya terminando con una tesis compuesta, digamos, completa, clara, que dialoga y que forma parte de un proyecto de arquitectura, es decir, un proyecto con planos, cortes, elevaciones, cantillones, maquetas, etcétera, pero sobre todo que es capaz de discutir un problema patrimonial en un contexto arquitectónico o discutir un problema de arquitectura también en un contexto patrimonial. ¿Y todo esto por qué? Porque, como vemos en esta caricatura Le Chat, el gato, de Philippe Geluc, probablemente si hay un modo de entender nuestro país es entender que nuestra geografía y el tren son prácticamente unos. Para atravesar Chile de norte a sur, uno toma el tren. Si uno lo quiere atravesar de este a oeste, simplemente uno desciende y toma el andén 1 o el andén 2. Así que ese es nuestro taller para el próximo semestre. Muchas gracias. Muchas gracias, Dino, por tu presentación. Y volviendo a mi condición de presentador de este día, déjenme ponerme al día. Corresponde, así como habíamos anunciado antes, a continuación la profesora Marisol Saborido nos va a presentar su curso, ya un clásico de este magíster, que es el de Gestión del Patrimonio y Desarrollo Local. Marisol, colega, adelante, por favor.
Se ve perfecto. Ahora sí, que estaba silenciada. Ahí sí. Muchas gracias, Dino. Buenas tardes ya a todos y todas. Este es el curso de Gestión del Patrimonio y Desarrollo Local que se viene desarrollando desde el año 2017. Lo hacemos junto con Javiera Montesinos, exalumna y ayudante del curso. El curso se va a dar este año los martes de 17:30 a 20 horas. Es un curso online con visitas a terreno. La primera pregunta entonces es, ¿qué es la gestión patrimonial? Y enseguida, ¿por qué sería importante aprender de gestión patrimonial? O bien, ¿para qué sirve? Aquí tenemos un esquema que ayuda a situar esas preguntas. Es un esquema de la UNESCO que habla de algunas dimensiones, ¿no es verdad?, algunos elementos a considerar en relación con la gestión del patrimonio. Cuestiones, por ejemplo, como los contextos culturales, la importancia de considerar el contexto cultural, los valores y significados que están en juego, las identidades y cómo la gestión es pertinente para estos contextos, para la vida cotidiana. Por otro lado, se destacan también los desafíos, los conflictos humanos, como las guerras, los desastres naturales, toda la cuestión del cambio climático, la crisis hídrica, factores políticos que también inciden. En fin, estamos entonces situados en un contexto que es cada vez más complejo, cada vez más desafiante, que nos enfrenta a crisis. Y en este contexto, entonces, se hace necesario gestionar los patrimonios. Hay necesidad de mejores y mayores enfoques adecuados para una gestión patrimonial pertinente. Otras preguntas que surgen de lo anterior. ¿Cómo activar y gestionar los bienes y prácticas patrimoniales? ¿Cómo darles sostenibilidad? ¿Cómo poder articular procesos de patrimonialización con procesos de desarrollo local? La estrategia que utilizamos en este curso para abordar estas preguntas considera un marco teórico conceptual, herramientas, la invitación a ciertos profesores expertos en los temas que vamos a abordar, visitas, como decía, visitas a terreno y un conjunto de trabajo. Por el lado de los conceptos, bueno, obviamente hablamos del concepto de gestión, cómo ha ido evolucionando la idea de gestión patrimonial y la cuestión de la patrimonialización. Analizamos valores patrimoniales y significados en distintos contextos. Abordamos la dimensión territorial, que va variando, pero que sigue siendo importante. También nos detenemos un tiempo en la cuestión de la problemática patrimonial, que parece ser un eje siempre desafiante y siempre difícil en el magíster y que ya veo que se aborda también en otros cursos. Y también discutimos acerca de lo que son derechos culturales, los procesos de gobernanza y su relación con las comunidades y el patrimonio como un factor de desarrollo. En términos de herramientas, bueno, abordamos y conocemos con ejemplos distintas metodologías, ¿no es verdad?, distintas estrategias de gestión del patrimonio. Esto traducido al caso concreto de modelos de gestión y salvaguardia, de planes de salvaguardia, y allí nos detenemos en mecanismos, en cuáles son los proyectos que traducen, digamos, estos modelos, estas estrategias. También hablamos de indicadores, ¿no es verdad?, respecto de la gestión patrimonial y el siempre importante y nunca suficiente tema de los recursos y las fuentes de financiamiento.
Este año vamos a tener a 4 invitados. Vamos a tener a Francisco San Martín, por una parte, que es el arquitecto a cargo de la formulación de proyectos en la unidad de proyectos de inversión y del plan de conservación de inmuebles patrimoniales en el Servicio del Patrimonio. Vamos a tener también a Fidel Angulo, que fue el encargado nacional del programa de puesta en valor del patrimonio en la Subdere y también ha sido director regional del Servicio del Patrimonio en la región de los Lagos. Va a estar además Carla Maluk. Carla Maluk es antropóloga y está actualmente a cargo de todo lo que es la revisión y redefinición del sistema de gestión del patrimonio en el caso del patrimonio cultural inmaterial en el Servicio del Patrimonio. Y por último a Cristóbal Solesi, ingeniero comercial, que es el economista asesor del Servicio del Patrimonio en la formulación de proyectos de inversión pública y modelos de gestión patrimonial en la unidad de infraestructura. Es decir, 4 invitados en distintos ámbitos de la gestión patrimonial desde lo institucional que nos van a venir a hablar de su experiencia y de las herramientas que se están usando actualmente. Este año vamos a tener 2 visitas a terreno, vamos a volver a visitar el GAM, que ha sido anteriormente un lugar muy interesante, una visita de mucho éxito por la envergadura del GAM y por los desafíos que en este momento está enfrentando, que tiene que ver con la construcción del Gran Teatro, que es parte del proyecto, y el segundo lugar de visita va a ser el Parque Cultural Valparaíso, que también es un sitio de gran envergadura y importancia patrimonial. En cuanto a los trabajos, como parte de la estrategia, vamos a estar pidiéndole a los estudiantes que desarrollen un trabajo central, que es la elaboración de lineamientos de un plan de gestión o plan de salvaguardia, según el caso, pero además de eso vamos a estar analizando 2 casos específicos. Uno es un caso internacional, que es el caso de New Orleans, que articula la idea de resiliencia con el patrimonio después del huracán Katrina, un caso muy interesante que lo vamos a estudiar en el contexto de lo que hace el Banco Interamericano de Desarrollo en el campo patrimonial, y vamos a analizar también un caso nacional, que es el caso de las alfareras de Quinchamalí. Lo vamos a hacer a través de un juego de roles con un debate, que es un ejercicio que resulta muy interesante para los alumnos porque cada uno de ellos tiene que asumir un rol y defender su postura en la discusión del caso. Y por supuesto vamos a también estar trabajando con informes escritos a través de un análisis crítico de las visitas a terreno. A lo largo de todo el curso, por supuesto, vamos a estar siempre trabajando con una bibliografía que actualizamos cada año y que la situamos desde una perspectiva crítica, ¿no es verdad? Intentando desarrollar en conjunto con los estudiantes un proceso de aprendizaje colectivo y de co-construcción de esos aprendizajes. Aquí tenemos algunas imágenes de visitas a terrenos anteriores. En el caso del GAM, por ejemplo, también estuvimos en el Pucará de la Compañía, en conjunto con el curso del profesor Emilio de la Cerda y Daniela Marsal. El año pasado, al centro tenemos una imagen del Parque Cultural Valparaíso que vamos a visitar este año. Y a modo ilustrativo, algunos de los tipos de proyectos, de tipos de trabajos finales que se han desarrollado en este curso. Un ejemplo es el caso de Daniela Pino el año pasado. Ella trabajó con el archivo documental de la ex clínica Santa Lucía, y su propuesta era poner en valor los archivos mediante la activación de valores identitarios, para lo cual trabajó con elaboró, digamos, lineamientos de archivística comunitaria, y entonces la idea era, en su propuesta de valor, que se extendiera, digamos, la comunidad
usuaria de este archivo, que al momento en que ella lo abordó no era tan conocido, a una comunidad mayor, a la comunidad estudiantil de Santiago Centro. Entonces propuso actividades de educación patrimonial, de participación y creación de material artístico y de catalogación y resguardo de la documentación, profundizando una visión de la archivística comunitaria. Otro caso, para ilustrar un caso distinto, fue el trabajo desarrollado por el grupo de Sofía Mota, María Elena Arriagada, Edgar Ibáñez y Constanza Valdivia el año 2021. Trabajaron con el caso de las momias Chinchorro, ¿no es verdad?, en el marco del sitio de Patrimonio Mundial, y lo que propusieron fue extender el sendero a partir del sendero preexistente, extenderlo a un tramo proyectado, que era entonces un sendero que ellas llamaron interpretativo, es decir, que tenía componentes sensoriales, ¿no es verdad?, y experienciales junto al paisaje patrimonial y a las momias de Chinchorro. De manera de, a través de este trabajo, elaborar primero el diseño y posteriormente la manera de construir este sendero interpretativo, sensorial y experiencial, como dije antes, como una estrategia educativa en la desembocadura del río Camarones, ahí en la región de Arica y Parinacota. Y un tercer ejemplo fue el caso del Geoparque Cutralcura, que intenta, junto con el conocimiento y la declaración desde el ángulo, digamos, más tradicional, científico, perdón, intentó o propuso, digamos, incorporar, ¿no es verdad?, una visión también desde la mirada del mundo mapuche y del conocimiento científico ancestral. Entonces la idea era ahí proponer una gobernanza participativa del geoparque con un conjunto de actores articulados, como lo muestra el esquema ahí, en colaboración, ¿no es verdad?, entre el parque y las comunidades, y una construcción que también incorpora elementos emotivos y participativos en el lenguaje común, con la idea de poder hacer circular el poder, digamos, respecto del conocimiento, la visión y las prácticas ancestrales en este gran territorio del Geoparque Utralcura. El curso este año se va a evaluar a través de 3 aspectos fundamentales. Por una parte, el trabajo de lineamientos de gestión patrimonial para un caso, que es un trabajo individual que cada uno de los estudiantes puede escoger y que también puede ser una preparación o una parte, una anticipación a su trabajo de grado final. Por lo tanto, este trabajo vale un 60%, tiene 3 entregas con correcciones, con recomendaciones y una entrega final. Junto con eso, eso vale un 60% respecto de la nota final del curso. Vamos a estar trabajando también con los ejercicios que ya mencioné, el análisis de caso internacional, el caso nacional y con los informes de visita a terreno. Esos son textos de análisis crítico y eso vale un 35%, y la participación y asistencia a clases, que también vale un 5%, para sumar el total del trabajo y de la calificación del curso. En el horizonte, como objetivo, lo que nos proponemos entonces es que las y los estudiantes puedan analizar y desarrollar estrategias y planes de activación y gestión y salvaguardia para bienes y prácticas de interés patrimonial. Se trata de impulsar procesos de cambio social, de desarrollo local inclusivo y sostenible, en los territorios. Lo que queremos con esto es trabajar en conjunto con los estudiantes para que ellos se sientan sujetos que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida, el buen vivir de las personas y sus comunidades en un proceso, como decía antes, de co-construcción. Ahí está mi correo
Para cualquier consulta estamos disponibles. Muchas gracias. Gracias, profe Marisol. Siguiendo con las presentaciones del día, ya nos queda un poco menos. Contaba yo que tenemos nuevos profesores, de hecho tenemos nueva profesora en nuestro programa, así que les presento a la profesora Melissa Miranda, que se va a presentar ella, que se hace cargo desde este semestre de nuestro curso de Patrimonio Indígena, Gestión y Política de Reconocimiento. Colega, adelante. ¿Estáis con el micrófono apagado? Te veo desde aquí. Sí, ya voy. Hola a todas y todos. Voy a... ¿se ve la presentación? Se ve, Sí, pero no pero todavía en pantalla completa. Ahí Ahí sí. está en pantalla completa. Bueno, bueno, primero que nada, gracias por la invitación, a Dino y Carlos por las gestiones. Bueno, no es que yo esté cambiando el título, pero es un poco como yo interpreto y lo que yo planteo para este curso, que es pensar el patrimonio indígena desde los principios de la descolonización como teoría. Mi trabajo con comunidad indígena inició, de hecho, en esta escuela. Mi título y mi magíster en arquitectura UC, comencé a trabajar con la comunidad de Caspana, que es donde están observando las fotos. Esta es una guara o un ojo de agua, cerca de los sectores de Geyser del Tatio, que es de donde son parte de los territorios compartidos de la comunidad de Caspana. Son todos conceptos, parte de lo que les quiero plantear también en este curso. Y realicé mi doctorado en la Universidad de Edimburgo también en estas temáticas. El doctorado en sí es en arquitectura del paisaje, así que mi aproximación también relaciona y dialoga, es un diálogo constante entre patrimonio y paisaje. ¿Ya? Para ordenarme y no divagar tanto en estos temas, la idea de este curso es llevar a cabo debates en estudios de patrimonio indígena, introduciendo conceptos, teorías y métodos emergentes como el mapeo digital, que es lo que pueden ir viendo en estas imágenes y que es principalmente lo que hice, mapeo cultural, no digital, en mi doctorado. Un enfoque desde las prácticas éticas, pensar en la soberanía, trabajar con ideas de narración, storytelling, tanto de historias como lugares históricos, y pensar en las implicancias de toda la legislación que existe en torno bueno, a las comunidades indígenas y que esto afecta a su patrimonio. Invitados que todavía no están 100% confirmados, pero ya vamos. Distintos activistas comunitarios indígenas, profesionales del norte grande que han trabajado, porque esa es otra cosa, mi experiencia es en el norte del país, investigadores indígenas y no indígenas y todo el trabajo que han desarrollado en este ámbito. Principalmente la idea es clase a clase, seminario a seminario, ir desarrollando una reflexión crítica sobre nuestros roles como ya sea investigadores o trabajadores que tienen que en el fondo dialogar con comunidades indígenas, cuáles son sus roles dentro de estos sistemas y estructuras de poder que existen y también pensar en visiones a futuro, incorporando una mirada intercultural y decolonial, idealmente. Entonces, como objetivo es pensar desde la otra vereda, o sea, pensar desde cómo las comunidades en el fondo reciben tanto las políticas de indigenización, la patrimonialización de sus territorios, de sus inmuebles, em, comprender estos procesos que tienen que ver principalmente con leyes e identidad, reflexionar acerca de la autodeterminación del patrimonio cultural indígena, que también tiene que ver con el manejo de los sitios cuando existen casos de automanejo, y aproximarse a los sistemas de conocimientos asociados al patrimonio indígena, valorización, aproximaciones filosóficas, un poco entender, tratar de pensar de una otra forma estos procesos. Y como les mencioné un poco, el curso está pensado como seminarios. ¿Qué quiere decir seminarios? Que no van a ser 3 horas de una clase lectiva, sino que va a ser una parte lectiva, obviamente, pero después vamos a discutir tanto
ya sea un texto que vamos a elegir y también relacionado a casos. La idea es ir visitando distintos casos semana a semana. Creo que es importante mencionar que este es un curso bimestral, entonces son 2 meses, por eso son solamente 6 seminarios. En la clase inicial, mi idea es presentar un poco esta idea del giro decolonial en arquitectura del paisaje y presentarles mi investigación, todo lo que he hecho en Caspana, que podría decirse como un conjunto de varios proyectos que han tenido que ver con patrimonio inmaterial, con levantamiento de nombres de lugares, sitios arqueológicos, pintura rupestre. Año a año en 10 años hemos ido trabajando en distintas temáticas. Ya es una comunidad bien particular y que tiene muy activa en sus propias investigaciones. Entonces, en el fondo, yo soy parte de un trabajo colectivo que hemos realizado con ellos y, bueno, obviamente un invitado va a ser Jimena Anza de la comunidad Caspana. En el primer seminario la idea es un poco contextualizar toda la legislación que ha habido en torno a comunidades indígenas. Bueno, que todo nace en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y ver cómo en el fondo todo ese trayecto de procesos legales y procesos políticos hasta el día de hoy, en el fondo lo que se está llevando a cabo, la nueva consulta indígena, que tiene que ver, en el fondo, vuelve al Convenio 169. Pensar en las demandas territoriales y cómo éstas dialogan con las herramientas de planificación que hoy existen, como las zonas costeras de protección, las ECMO, me cuesta mucho esa sigla, y las ADI, cómo funcionan las ADI en concreto, las áreas de desarrollo indígena, que son en el fondo lineamientos regionales. Y todo lo que gira en torno a la institucionalidad, básicamente. O sea, cómo funciona la CONADI, cómo dialoga con el Consejo de Monumentos, cuando surgen conflictos en base a qué o por qué. Tienen muchas veces que ver con la compensación que define el Convenio 169. Y bueno, ese sería el primer seminario. El segundo seminario tiene que ver con esta idea de la patrimonialización y el indio permitido, o sea, las consecuencias a lo largo de las décadas que tuvo la ley indígena, que tiene mucho que ver también con esto de ser indígena urbano, ser indígena rural, qué prácticas son favorecidas por sobre otras, o en el fondo cómo, y esto se ve caso a caso y hay bastante literatura que nos habla de esto. Después el seminario 3, la idea es discutir acerca del paradigma indígena, que tiene que ver con el conocimiento y filosofías indígenas. Bueno, y aquí no me atrevo a adelantar, pero podría haber un invitado muy interesante que nos hable de esto. El seminario 4 vuelve a tomar un poco los temas de procesos de indigenización e identidad, decir también cómo los sistemas de pensamiento influyen en los manejos de sitios relacionados con el patrimonio y, por ejemplo, entender que las iglesias tienen un manejo distinto por parte de las comunidades indígenas, pero al mismo tiempo también tienen que responder al Consejo Monumento y cómo estos procesos de indigenización entran en diálogo, ¿no?, con las instituciones. Siempre es un constante diálogo también entre los seminarios, no es que un seminario sea absolutamente un tema. Luego el seminario 5, la idea es ahondar un poco más en las filosofías, pensar en las epistemologías y las aproximaciones al tiempo-espacio indígena. Esto tiene mucho que ver con lo que pasa en el norte. Y finalmente cerrar con narrativas indígenas, descolonización y pensar en futuros. Ya, esta es una clase que va a darse los días lunes, en los módulos 7 y 8, de 5 a 8. Y la estructura va a ser primero, obviamente, una clase lectiva, aproximadamente 1 hora. Después la idea es que los alumnos presenten uno de los textos, y dependiendo cuántos vamos a hacer, definimos la cantidad de textos y dejamos 1 hora de clase para discutir, tener como en el fondo estos debates en torno a los casos y los textos. Y eso se traduce que, bueno, un 60% de la nota del curso tiene que ver con trabajo en clase, es decir, esta presentación en uno de los seminarios y llevar un diario reflectivo, me puse que en Padlet,
estos últimos 45 minutos, la idea es que subamos todas nuestras reflexiones y llevemos como un panel de ideas y de discusiones. Y bueno, y un 40% de la evaluación va a ser trabajar en torno a un plan de investigación, porque en 2 meses es muy complejo pensar que vamos a poder escribir un artículo, un ensayo. Entonces lo que pensaba es hacer una propuesta de investigación, es decir, hacer una revisión de literatura con algunos de los textos claves que les voy a sugerir, no se los voy a leer ahora porque son muchos, plantear una pregunta de investigación, un caso y una metodología. O sea, terminar ahí, porque en 2 meses no alcanzaríamos a llevar a cabo esa investigación o no es un taller en el fondo, pero sí terminaría en plantear. Y yo creo que esto es útil y transversal a todos los cursos, o sea, aprender a plantear una pregunta de investigación es algo, y de manera crítica, obviamente, dialoga creo que bien también con el curso de Fernando Pérez y Elvira. Aquí yo no sé cómo voy de tiempo, pero este es un breve extracto de un documento de Naciones Unidas del año 95, cuando nuestro país estaba recién empezando a escribirse y a pensar en el reconocimiento de los pueblos indígenas, qué es lo que constituye el patrimonio de los pueblos indígenas, y declara que son todos los objetos, lugares, conocimientos cuya naturaleza o carácter se transmite de generación en generación. O sea, transmisión oral también de los valores cuya naturaleza o carácter se haya transmitido, y se consideren herencia de un pueblo, de un clan, un territorio. El patrimonio de un pueblo indígena incluye los objetos, conocimientos y obras literarias, artísticas que puedan crearse en el futuro inspirado en esa herencia. Y a partir de eso, después dice que con el objeto de proteger su patrimonio, los pueblos deben ejercer control sobre todas las investigaciones que se efectúen en su territorio o que los utilicen a ellos como objeto de estudio. Entonces, estas dos frases, en el fondo, la definición de patrimonio indígena y luego esta frase que decreta que son las comunidades indígenas los que tienen que ser los dueños y en el fondo, los directores de sus propias investigaciones, es algo que quiero plantear aquí y que en el fondo ha sido una exploración que yo no tengo respuesta aún de si es posible o no, pero en 10 años puedo dar cuenta de cómo esto ha funcionado, al menos en mi trabajo con la comunidad de Caspano. Y yo creo que lo voy a dejar aquí porque ya esto podría ser ya parte del seminario 1, pero de todos estos textos vamos a ir seleccionando, pero es como cada seminario podría empezar a verse. Ya, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias, Melissa. Y ya prácticamente para ir concluyendo, nuestro coordinador y profesor, don Carlos Silva, nos va a presentar un nuevo curso que se incorpora a nuestra oferta de cursos de profundización, que además lo tenemos abierto a estudiantes de otros magísteres, que es La calle, forma y significado. Profesor Silva, adelante. Muchísimas gracias, Dino, por la presentación y por la invitación a proponer y realizar este curso bimestral, al igual que el de Melissa. Tenemos solamente 2 meses. En cambio, estos 2 meses van a ser en octubre y noviembre. Voy a compartir pantalla. Ya viene. Y lo ponemos en pantalla completa. ¿Dino se ve bien? Perfecto. Se ve, Carlos, así que dale. Muchas gracias. Bueno, como ya les contó Dino, este es un curso nuevo, curso trimestral. Su nombre, su título es La calle, formas y significado. Mi nombre es Carlos Silva, yo soy arquitecto, magíster en desarrollo urbano. Actualmente estoy estudiando el doctorado en arquitectura y estudios urbanos en nuestra facultad y soy profesor adjunto de la Escuela de Arquitectura UC. He tenido experiencia docente en cursos de historia, en particular en
la arquitectura antigua y la tradición clásica, junto al profesor Germán Hidalgo, quien también oficia de mi profesor guía en mi tesis de doctorado. Y justamente este curso se encuentra en este contexto de lo que he estado investigando en estos últimos 4 años sobre la calle, en particular en mi tesis sobre las calles de Santiago, de finales del siglo XIX y siglo XX, pero que en este caso, en el curso vamos a expandir a, desde la actualidad hacia atrás, porque justamente este curso intenta explorar, analizar, estudiar a la calle como el espacio público por excelencia, que necesita una manera de investigar a través de la perspectiva histórica. Esta imagen de presentación me gusta mucho, ya que es la Avenida Brasil tal como se proyectó en 1912, en uno de los tantos planes de transformación que para Santiago se estaban generando en ese tiempo, pero que quedó justamente en proyecto. Un muy bonito dibujo de Cabezón, arquitecto que hizo bastantes perspectivas y visuales sobre estas calles que no llegaron a ser, pero que justamente a través de su representación trató de vislumbrar esta forma y significado, ¿cierto?, que querían transmitir estos urbanistas de finales del siglo XIX, principios del XX. En este curso, y me permito leer la descripción del programa, ya que tuve la suerte de yo mismo redactarla, los y las estudiantes diseñarán un proyecto de investigación sobre una calle histórica y o ejemplar en perspectivas históricas. En cierta medida tiene bastante paralelismo con la manera en cómo vamos a ejercer la docencia con el curso de Melissa, ya que justamente queremos que en este curso ustedes puedan proponer, plantear preguntas de investigación, objetivos, captar qué tipo de metodologías son las mejores para poder abordar justamente casos de estudio que posiblemente ya no existan o se vean muy transformados en su actualidad. Mediante estudios de casos, aprendizaje basado en proyectos y salidas a terreno, entre otros, se revisará y analizará la noción de calles a través de la historia en debates disciplinares desde la arquitectura, el urbanismo y el patrimonio, lo cual conformará una base teórica para el análisis de estudios de casos de calles nacionales e internacionales desde una perspectiva histórica. Las evaluaciones son bastante simples, dado que es un curso bimestral. Va a haber exposición oral de este trabajo individual o en parejas si tenemos la suerte de tener un gran número de estudiantes, un pequeño informe y este proyecto de investigación. Acá unas imágenes que son bastante alegóricas de cómo queremos entender el caso de estudio La Calle, ¿cierto? A través de las pistas que Sebastián Serlio dibujara, dándoles un carácter trágico, cómico y satírico a las calles y senderos. Por lo tanto, entendemos a la calle no solamente desde su forma física, que es muy importante, sino también desde su forma política, el significado que hay detrás de su manera de componerse, de caracterizarse, ¿cierto? Y qué tipo de sociedad y ciudad se propone a través de un determinado tipo de calle. Como resultado de aprendizaje que se proponen a los estudiantes, están estos 4: explicar a la calle como un elemento urbano fundamental para la construcción de las ciudades, interpretar el espacio público de la calle en sus diferentes dimensiones de formas y significado, analizar casos de estudio sobre calles paradigmáticas de manera crítica para extraer lecciones sobre su diseño y rol urbano. Y un último punto, diseñar un proyecto de investigación, preliminar por supuesto, sobre una calle histórica y o ejemplar en perspectiva histórica. Acá una foto que también me causa, me genera mucha atención, ¿cierto? De cómo uno podría confundir esta imagen más bien de una calle moderna del siglo XX, quizás norteamericana, pero no, es la calle Bandera en 1941, fotografiada por la revista Life. Entonces vamos viendo entremezclados estos significados, estas maneras de ocupar y de
construir la calle que trascienden los lugares geográficos que usualmente tenemos por entendido. Los contenidos se establecen a través de 4 grandes puntos. El primero sería la teoría e historia sobre la calle, por lo tanto vamos a abordar estas nociones desde sus aspectos preliminares, qué es lo que entendemos por un camino, qué es lo que entendemos por un sendero, qué podemos llamar como calle. ¿Cuándo podemos llamar a este espacio entre fachadas como una calle? ¿En qué momento surge esta noción? ¿Cómo va integrando y complejizando su definición a través del tiempo, etcétera? En particular, cómo la infraestructura y la noción de lugar componen esta noción compleja de calle. Y también cómo es en las experiencias en la calle. Justamente hablamos de la calle, ¿cierto? No solamente como el espacio público que ya hemos referido, sino también como las personas, ¿cierto? La calle, vivir la calle, transitar por la calle. ¿Qué significa eso? Y acá una pequeña calle de mitad del siglo XIX que se hace llamar calle de Santiago, al parecer viene a ser la Avenida Independencia. ¿Podemos llamar a esto calle? Es una pregunta que les quiero dejar abierta y que espero que debatamos en nuestro curso. El segundo punto de los contenidos viene a ser las dimensiones de la calle, justamente su aspecto formal. ¿Qué tipo de calle hay? ¿Qué escalas hay de la calle? ¿Qué elementos conforman a la calle? ¿Qué tipos de representaciones se han generado sobre la calle? Desde la cartografía y las primerías urbanas a los planos de arquitectura y urbanismo. ¿Y qué relación tiene la calle con la normativa urbana pasada, actual y quizás futura? Como justamente esta imagen refiere del proyecto muy bien conocido de Eutin Enart sobre la calle Futuro. Como la calle no solamente se entiende en planta, sino también en corte, que es justamente una de sus representaciones fundamentales. Entender cómo la calle se estructura a través de niveles y de capas, y la calle no es solamente el sendero, la calzada, sino que son las aceras, son las fachadas, es todo el entorno que la rodea, son sus vehículos, son sus personas. Como un tercer punto de los contenidos, vamos a abordar a la calle como un agente de transformación, entendido como cuando cuando en la ciudad la calle aparece como una operación urbana, genera un impacto alrededor, no solamente en la ciudad, sino también en la sociedad, proponiendo una nueva manera de experimentar la ciudad. A través de casos históricos y de grandes calles, que es un concepto acuñado por algunos norteamericanos, vamos a revisar cómo la calle se ha visto en la historia. La calle hispanoamericana, la calle moderna, la calle contemporánea y otras definiciones geográficas sobre calle. Así como, muy importante, entender a la calle como patrimonio urbano, que es el punto de conexión entre esta noción de calle como infraestructura, calle como lugar, calle como patrimonio urbano. ¿Cómo podemos entender a la calle como un repositorio de los valores, de los significados de la sociedad que la habita y que busca preservarla o no? Y acá un parte de imágenes que muestran este devenir, ¿cierto?, de la calle más bien colonial en Santiago, la calle que ya empieza a tener unas luces de modernidad, en la calle Libertador, Ejército. O si no, calles muy singulares como quizás la primera calle moderna que surgió a finales del siglo XIX en el mundo, la calle Nevsky Prospekt, o sea, la perspectiva Nevsky en San Petersburgo, que generó todo un cambio cultural y albergó fue el núcleo de las expresiones culturales y societales de la Rusia de ese tiempo. O otras grandes calles como la Park Avenue de Manhattan, en una preciosa vista de fotografías de alrededor de los años 40 del siglo pasado, de Vincent Scully.
Por otro lado, también calles que han desaparecido y que se han reconstruido y que han generado una completa renovación urbana alrededor de su territorio, como la Rúa Augusta en Lisboa, acá en una imagen satelital. Y finalmente, un último punto de contenido, investigar a la ciudad en perspectiva histórica. ¿Qué significa estudiar a la ciudad en perspectiva histórica? ¿De qué manera podemos hacer uso de las diversas metodologías de representación para poder abordar estos casos de estudios que en la actualidad no se encuentran tal como estaban hace 100 años o no se concretaron en sus proyectos? Una acotación, este no es un curso que solamente puedan realizar arquitectas y arquitectos, sino que invitamos a historiadoras, a sociólogas, a artistas, a todos quienes tengan interés en estudiar el espacio de la calle, ya que lo que vamos a pedir en las diversas etapas de evaluación van a ser revisadas según sus capacidades. Vamos a intentar que puedan abordar nuevas formas de ocupar las imágenes, pero formas muy sencillas. Así que no se sientan intimidados, esto va a ser sumamente abierto. Si tenemos un buen número de estudiantes, vamos a hacer equipos de quizás arquitectas, diseñadoras, con historiadoras y sociólogas, etcétera, por dar un ejemplo. Así que es un curso que está abierta a todas las profesiones. Aquí unas pequeñas imágenes sobre, en este caso, la avenida del cementerio, cómo podemos analizar calles a través de sus proyectos, de sus situaciones a través del tiempo, a través del estudio y análisis de cartografías históricas, así como el tema de los encuadres, maneras de mostrar la evolución y transformación de las calles y avenidas. En particular, nos vamos a centrar en este aspecto en Santiago, que es nuestro lugar de residencia, ¿cierto? Y este caso de estudio más cercano, pero por supuesto las propuestas de calles van a ser de parte de las y los estudiantes. Las metodologías evaluativas, las estrategias metodológicas y evaluativas van a ser por una parte una exposición de lógica de los contenidos, o sea, clases lectivas con mucha interacción con las estudiantes y los estudiantes, aprendizajes basados en proyectos, que nos referimos al proyecto de investigación preliminar, estudios de casos particulares y unas salidas a terreno que vamos a ver en algún momento fuera del horario, ya que nuestro curso comienza a las 5:30 y termina a las 8 de la tarde. Vamos a ver un mejor horario para estas salidas a terrenos entre todas y todos. La evaluación va a ser una exposición oral, dos instancias de evaluación, una exposición oral y el proyecto de investigación final, ambos con el mismo porcentaje, y vamos a contar también con un 10% de participación en clases. Va a ser fundamental que ustedes puedan comentar, discutir, traer también sus propios conocimientos disciplinares a este curso. Todas y todos muy bienvenidos. Acá simplemente una imagen que muestra cómo analizar esta cartografía histórica para quienes tengan algún tipo de acercamiento al dibujo. Muchas gracias por su atención y espero que haberlos motivado y haberlas motivado a inscribir este curso. Muchas gracias, Dino. Gracias a ti, Carlos, por la presentación. Y ya prácticamente vamos terminando. Quiero contarles a quienes nos acompañan hoy día que el profesor Gonzalo Carvalho, profesor del curso de la Vía de los Objetos, el patrimonio en perspectiva de la materialidad, por algunas complicaciones familiares, no nos va a poder acompañar en esta presentación, pero la idea es que va a preparar un video que vamos a poder incorporar al video, a su vez, que vamos a dejar de toda esta presentación que hemos visto. Por último, tampoco se ha presentado hoy día el curso de grado del semestre que viene, que al equipo que ya desde el semestre el año pasado, digamos, hace un año, 2 semestres completos lo realizó, que es el profesor Germán Hidalgo y la profesora Triana Sánchez, se nos suma nuestro querido profesor Adolfo Albornoz, nuestro profesor del curso de Patrimonio Inmaterial. Así es que con eso estaríamos completando la oferta de cursos mínimos y optativos para el semestre que sigue. Reitero los agradecimientos a todas nuestras profesoras y profesores que presentaron hoy día, también a aquellos que no pudieron
acompañarnos, a los estudiantes y las estudiantes que se asomaron, y a quienes nos vean en las redes luego con el video para que decidan cómo armar su malla del semestre que sigue. Así que nada, pues un millón de gracias, que tengan unas buenas vacaciones y junten energías porque se viene un semestre próximo intenso y esperemos interesante. Así que un millón de gracias a todos, un abrazo grande. Chao, gracias. Gracias, profes. Chao, gracias. Nos vemos. Chao.